La palabra del Señor nos muestra y nos revela que Dios es espíritu. La palabra de Dios nos muestra de qué manera Dios creó al hombre y cuál fue el propósito de Dios en el momento que creó y formó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. La palabra nos muestra y nos revela cuál fue la intención de Dios en su corazón desde el principio, en el momento que creó al hombre. Dios formó diversos ministerios en el hombre. Dios les entregó ministerios. Todo lo que Dios le entrega al hombre, Dios se lo entrega espiritualmente. Dios no es hombre. La palabra del Señor es espíritu. Cuando Dios le entrega al hombre algún ministerio, este ministerio debe ser guiado, debe ser guiado espiritualmente. ¿Quién va a guiar? ¿Quién va a formar? ¿Quién va a adoctrinar este ministerio que Dios le entrega al hombre? Dios mismo a través de su palabra. Dios nunca a través de su palabra, luego de que le entrega un ministerio al hombre, Dios nunca le promete al hombre cumplir los deseos del hombre. Lo voy a volver a repetir. Dios nunca le promete al hombre cumplir los deseos que el hombre tiene en su corazón. La palabra del Señor nos dice en Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dios decía es espíritu. Dios formó y creó al hombre con un propósito. Este propósito es espiritual. Dios no forma y crea al hombre, o Dios no formó y creó al hombre. Dios no le depositó su espíritu al hombre para Dios cumplir los deseos del hombre. Esto es falso. Todo lo que Dios le da al hombre, lo voy a volver a repetir, es espiritual. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricias, la cual es idolatría. Ahora, Dios nos dice en Salmos 37, 4 al 5, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Dios siempre que le entregue al hombre, Dios le va a entregar en el espíritu. Siempre que Dios le entregue algo al hombre, Dios lo va a hacer en el espíritu y bajo el deseo de Dios. Dios cumple las peticiones de Él. O sea, lo que Él piensa del ser humano, lo que Él cree del hombre. Luego de que le entrega un ministerio, esto es lo que Dios permite que se cumpla en la vida del hombre. Lo voy a volver a repetir.
Dios nos dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Dios siendo espíritu, Dios le habla al hombre espiritualmente. Dios le habla a su espíritu. Todos los deseos de los que Dios habla del corazón del hombre, siendo Dios espíritu, se supone que estos deseos sean espirituales. Dios no llama al hombre a su obra. Dios no le entrega un ministerio al hombre para cumplir los deseos del corazón del hombre. Dios le entrega un ministerio al hombre, Dios le capacita con un solo propósito. Es que el propósito de Dios se cumpla en la vida del hombre. Este propósito es que el propósito de Dios se cumple en la vida del hombre. Dios no le da ministerios a los hombres para cumplir deseos humanos, para cumplir los deseos del corazón del hombre. Cuando Dios le dice al hombre, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Dios le habla al espíritu del hombre. Dios no le habla al hombre de situaciones carnales. Dios no le habla al hombre de situaciones carnales. Todo lo que Dios le entrega al hombre sale de su corazón y es espiritual. Las riquezas de las cuales Dios habla a través de su palabra son espirituales. Dios, lo voy a volver a repetir, no escoge al hombre desde el vientre para que el hombre, luego de que Dios le entregue un ministerio, Dios cumpla el deseo del hombre. Dios se refiere a un deseo carnal. Lo voy a volver a repetir. Dios cumple el deseo espiritual, no el carnal. O sea que Dios no cumple los deseos del hombre. Dios cumple su propósito, el propósito de Él. El propósito por el cual Él escogió al hombre. Él hace que se cumpla en la vida del hombre. Ahora hay un reglamento que hay que seguir. Para que todo lo que Dios pensó antes de declarar se cumpla en la vida del hombre. El hombre con facilidad puede derribar todo lo que Dios pensó cuando dijo, le voy a entregar un ministerio a tal persona. Le voy a entregar un ministerio a aquella otra persona. A este joven, a este niño. Dios llama desde el vientre. Él es quien entrega. Él es quien hace que se cumpla su deseo en el hombre. Dios no llama al hombre para cumplir los deseos de su corazón. O sea que el hombre no puede venir a inventar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Él cumple su deseo. Así que les digo, dice Gálatas 5:16, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así que les digo, vivan por el Espíritu
y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:16. Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Dios no llama al hombre y le entrega un ministerio para cumplir los deseos del hombre. Dios le llama para cumplir su propósito en la vida del hombre. Dios, siendo espíritu, siendo la palabra del Señor espíritu, esta viene a alimentar el espíritu del hombre. Dios ha sido claro a través de su palabra.